Bueno, buenas tardes a todos. Aquí en medio equipo de seguridad. Bueno, no sé si todos conocéis a Santi, que lleva poquito con nosotros. Un crack que está ahí en mis sitios y ya conocía de Calico. Entonces cuando le propuse hacer un Lancharlem me dijo que sí, que adelante, y se lo ha preparado genial, un montón de cosas que van a aprender nuevas hoy, de Calico y la tecnología que corre por detrás sobre esto, ¿vale? Y bueno, yo soy Carlos, los que no me conozcáis, y estuve haciendo unas POCs sobre esto hace tiempo en Strat University y al final lo hemos conseguido meter como solución, ¿vale? Para aislamiento de red. Vamos a explicaros Calico, la SDN de Stratio. Una SDN es una network, una red definida por software. Ahora aprenderemos qué es esto, ¿vale? Así que dejo a Santi que nos explique qué son las SDNs y luego yo os explicaré un poquito de qué va Calico y cómo lo hemos implementado en Stratio. Y por último Santi os hará una demo, o entre los dos haremos una demo para que veáis cómo funciona instalado en un clúster de Ledos, ¿vale? Para que veáis cómo funciona y que es sencillo y va a ser un poco chorrada, pero por lo menos lo veis funcionar, que es lo interesante, ¿no? Bueno, muy buenas. No tengo mucho el conocimiento de la gente aquí. La idea es dar al principio un poco una introducción, luego los componentes básicos que usamos para todo lo que es SDN, para todo lo que es networking, y luego ya meternos en las soluciones, por ejemplo, para orquestadores de containers y demás, como Calico, Weave, Flannel, etc. Así que, sin más. Bueno, primero, el panorama principal que queríamos dar es una idea de por qué necesitamos una solución de software para la parte de red. ¿Por qué no podemos seguir con las soluciones típicas de switches, routers, etcétera, Cisco, Juniper, etcétera? Y por qué, bueno, después ya veremos por qué elegimos Calico, pero por ahora vamos a ver, no sé si lo conocéis, esto es una... está muy buena, es la tabla periódica de las herramientas de DevOps. Esto es un poco, hay una web que si podéis entrar, está ahí, y es muy buena, la actualizan mucho. Ahí veis que muchas opciones de configuration management, de la parte de containers, no sé si se ve todo por aquí, cloud providers, lo que es Rackspace, OpenStack, como cloud provider para redes privadas. Y luego en la parte de containerización tenemos Rocket, Docker, etc. Bueno, ¿por qué os presento esto? Os presento esto como para que veáis la complejidad que desde el mundo tradicional, que fue hace 10 años, por ejemplo, estamos sufriendo, por decirlo así, en la parte de networking. Ya, la parte de networking, con todos estos componentes conviviendo, todos en el mismo hierro, por decirlo así, pues se multiplica exponencialmente la complejidad. Entonces, vamos un poquito por esto. Entonces, primer problema. ¿Cuál fue el problema desde nuestras redes tradicionales hasta el día de hoy? Pues el primer problema, las máquinas virtuales. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales? Pues, no sé si habéis trabajado los de sistemas, me entenderán un poco mejor. La parte de red de las máquinas virtuales fue un grave problema. Yo me acuerdo en aquel momento, cuando era administrador de VMware, por ejemplo, teníamos muchos problemas con los administradores de red porque ya los switches empezaban a haber muchas Macs, se me ocurre a mí, la parte de virtual switches, todo empezó a ser virtual network interfaces, y luego, bueno, hoy por hoy ya vemos la parte de NSX que utiliza WXLAN para comunicación entre diferentes hosts. Pero esto fue lo primero y fue cuando empezó a ponerse un poquito complicado el tema, ¿no? Lo segundo, containers e infraestructura multihost. Bueno, ¿cómo lanzo un container? El container se puede lanzar en modo host, modo bridge, con un plugin, que es lo que vamos a ver hoy. Podemos exponer puertos, todo esto. Claro, nos hace ver, o sea, nos hace tener un entorno que podemos tener 5 o 6 máquinas, como ahora tenemos 5 o 6 máquinas físicas, ahora tenemos no sé cuántas máquinas, al orden de cientos, máquinas virtuales en una física. Y luego ya tenemos los containers, que es un descontrol. Entonces, a Network Plugins lo puse por el tema de Calico. Calico es un plugin de Docker, eso ya lo veremos. Y luego, claro, tenemos problemas de overlapping, porque si yo le quiero dar una IP a mi container, que un ejemplo así concreto,
Yo tengo un clúster bueno, vamos a decir de Docker, ¿no? Pero puede haber lo que sea por debajo, puede haber Kubernetes, puede haber Mesos, puede haber CoreOS, puede haber lo que quiera, o hasta, bueno, OpenStack con algún orquestador de containers. ¿Qué pasa con las IPs que yo le doy al final al container? Pues si yo voy a acceder desde un elemento que tiene su gateway por un lado y esa red ya está redirigida por ese lado, por ejemplo, le doy una IP pública, pues hay overlapping y no va a saber o ir o no va a saber volver. Es un gran problema. Tercero, bueno, esto todavía no sé si tocarlo, pero es algo que aquí en Stratia todavía no tenemos, pero en algún momento vendrá, que es la parte de multisite. Y bueno, ¿por qué lo pongo? Porque nosotros como técnicos entendemos que todo el problema y toda la complejidad que tenemos cada día, pero cuando viene otra persona y te dice quiero más, pues ¿qué quiere? Quiere multisite, quiere automatizado totalmente y por supuesto self-healing, ¿no? Que si algo se rompe que se arregle solo. Entonces, aquí los problemas que tenemos, o los que puse aquí, son de redes públicas, porque cuando tenemos multisite ya empezamos a desbordar en un cloud provider, que puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser whatever. Y claro, entonces ya tenemos una red pública, ya no la controlamos nosotros. ¿Qué pasa con la calidad de servicio? ¿Qué pasa con...? Bueno, hostia, tengo un problema aquí, conectar. De la Wi-Fi. Pues ya no lo controlamos nosotros, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, crear nuestros propios túneles, nuestra propia seguridad en IPsec. Es muy complejo todo esto, y esto es como para que veas un poco la complejidad en la que nos estamos enfrentando hoy por hoy en la parte de networking. Bueno, este es un poquito... ese está muy bueno. Lo que hice por aquí es un poco que ya es de coña, ¿no? Casi, ¿no? Es un poquito gracioso como la gente empieza a hacer, dice, bueno, esto lo puedo tomar como, no sé, X as a service, yo he escuchado los van a hacer as a service, lo que sea as a service, y evidentemente si queréis apuntarlas, visitarlas, está buenísimo. Hay uno que hizo un dev null as a service, otro que te pone gatitos y cosas así. Pero ese es muy bueno porque nosotros, insisto, somos la parte técnica, pero la parte no técnica no entiende qué es as a service. Pues alguien, en su sabiduría, hizo este grafiquito que explica muy bien, con algo muy conocido que tenemos hoy, la pizza, cómo puedo pasar de diferentes estados, ¿no? Como hecho en casa, pues yo me quedo con absolutamente todo el stack. Take and bake, pues me quedo con la mitad del stack, y etcétera, ¿no? O sea, take and bake son estos que venden en el supermercado. Pizza delivery, bueno, y luego ya como fuera, que es compra todo Amazon, por ejemplo, ¿no? Este es muy bueno, a mí me gusta mucho. Más cosas, mira. Ajá, ahí está. La complejidad está en todos lados. Está no solo en la parte de red, está en el storage, está en la parte de compute. Mantener un clúster no es sencillo. Orquestar no es sencillo. La parte de automatización con algún configuration management, como Ansible, como Travis. Bueno, Ansible, no sé, conectado con un Jenkins, por ejemplo. Todo esto no es sencillo, pero la parte de comunicación es clave porque, por ejemplo, bueno, vamos a volver aquí. Si yo digo el storage, lo soluciono tirándolo todo por red, todo por IP. Y es casi y todo va por IP. Pues no se puede. Porque hay un through output ahí, tal vez estoy en cloud y yo no controlo, tal vez la máquina al lado me está bajando algo por torrent y me come el ancho de banda. O sea, es muy complejo, hay mucha competitividad en lo que es networking. Entonces, siguiente. Vamos a ver unos conceptos ahora de comunicación. Bueno, comunicación, networking genéricos, ¿no? Para que entendáis después la solución, por qué la elegimos y cómo la elegimos. ¿Alguien conoce esto? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, bien. VTHPR. ¿Qué es esto? Esto es un concepto de Linux. Es un patch core virtual, ¿vale? ¿Qué es un patch core virtual y para qué sirve? Pues para lo que dice ahí, básicamente. Por ejemplo, bueno, hay conceptos que vamos a ver un poquito después, pero hay un concepto de namespace que lo que me hace es isolar, ¿no sé la palabra?
Aislar, gracias. Es aislar, por ejemplo, todo un stack de una máquina, ¿no? O para, bueno, policy routing y tal, para aislar la parte de red, o etc. ¿Para qué me sirve esto? Para conectar el host donde estoy, sea cual fuere, con esa aislación. ¿Vale? Aislamiento. Ese aislamiento. Parece que no es español. Bueno, a ver, vamos a repasar esto un poco. No me olvide nada. ¿Qué te hace esto? Por ejemplo, un comando en Linux es iplink add bla 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 bla. Esto lo que me hace, bueno, type vthpr, lo que me hace son dos peers que es como una tubería con dos partes. Entonces, una parte la mando dentro del namespace, por ejemplo, la otra parte me la quedo yo y esa parte habla con el host y la otra parte habla con lo que sea, cualquier proceso que esté dentro del namespace. ¿Estoy hablando chino o más o menos? Va. Después vamos a ver namespaces, así que no pasa nada. Bueno, Neutron es la parte de red de OpenStack, ¿no? Está bueno porque tiene una complejidad muy grande. Entonces es bueno estudiarlo como para ver los impactos del resto de las cosas y sí, me parece muy bueno. Neutron, en lo que es VTHPR, se utiliza para conectar múltiples bridges y lo que es, bueno, puse DHCP porque en realidad son routes y DHCP, routers y DHCP que los usa dentro de un namespace siempre, o de un bridge o de lo que sea. Bueno, esto, importante, Docker crea uno por container. Docker va a crear uno de estos por container, lo va a meter, por ejemplo, cuando lo lance en modo bridge, lo va a meter dentro de ese bridge con el proceso del container y voilà, tenemos contenedores. ¿Okay? Sigamos. No sé cómo se llama esto. Número 2, bridges. Claro, hablamos antes de bridges, un poco. ¿Qué es un bridge? Este lo agregué hoy por un problema de Bea, una compañera nuestra. Pero, para conectar dos o más segmentos L2. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, hace tiempo yo tenía una caja Linux, una caja que era hierro, ¿no? Y tenía dos interfaces, las dos interfaces físicas, TH1 y TH2, pero claro, ahí me estaban presentando por no sé, varias VLANs y yo quería hacer un trunking, o sea, juntarlos y hacer una sola NIC, digamos, una sola tarjeta de red, para que todo el mundo salga por ahí y luego se divida el tráfico y vaya para donde tenga que ir, ¿no? Muy bueno, escalado vertical. Pues con esto, con bridges, se usaba mucho para conectar cualquier protocolo porque es L2, entonces es independiente de los protocolos que le tire encima, es Ethernet puro y duro. Va por MAC, entonces al no ir por IP, que lo pone por ahí, no sé, ahí está, va por MAC en vez de ir por IP, pues podemos juntar el tráfico, dos canutos, por decir así, y tener el ancho de banda de los dos, y bueno, es escalado vertical como dije antes. Se soporta a partir del kernel 2.4 y 2.6 y tiene una utilidad muy buena que si queréis jugar con bridges, por ejemplo, y esto es para volver al hilo cada tanto, Docker crea un bridge. ¿Cómo se llama el bridge de Docker? Docker 0. Vale, así que lo dijo aquí. Docker 0. Todos los bridges, o sea, todos los containers al final van a Docker 0. ¿Vale? Que es donde está la IP 172.17.00, ¿vale? Bueno, la utilidad podemos hacer es brctl, típica terminación de utilidad de CTL. Por ejemplo, con brctl show yo puedo ver mi Docker 0 y todas las interfaces que luego van a estar dentro de los containers también, que son, como dije antes, pares de VTH. Bien, esto lo puede probar cualquiera en su Linux. En cualquier Linux instala Docker y prueba todas estas cosas que estoy diciendo. Bien, bueno, este es un poco el diagrama de lo que son un VTHPR, la parte de user space y la de kernel space. Como veis, esto es un physical NIC y aquel es el PER, que lo que hace básicamente es ir a la parte de kernel space, como dije, está soportado a partir de la 2.4 y me los conecta. Entonces al final tengo exactamente lo que entra por uno sale por otro y viceversa. Vale. No, creo que no tiene más. Sí, y Ethernet, ¿no? Siempre por Mac. No, espera. Ahí va. Ahí está. Vale. Namespaces. Namespaces son aislaciones de red, ¿no? Todo el stack. ¿Qué puedo hacer ahí dentro? Pues
todo. Por ejemplo, puedo crear interfaces virtuales, interfaces dummy, puedo crear VTH pairs, puedo crear túneles. Está muy bueno, por ejemplo, para poner un túnel ahí dentro, digamos algo etéreo. Después lo vamos a ver un poco. Pongo una parte de un túnel ahí dentro y luego la otra en el otro. Puedo poner como dije antes, el VTH pair es un patch cord, así que básicamente es un cable virtual, ¿no? Yo creo 2 de estos y los puedo conectar entre sí, o puedo hacer virguerías, puedo hacer las que quiera, ¿vale? Pero quedaros con eso, que es aislamiento, y esto es una de las fundaciones, creo que los 3 conceptos que he dicho hasta ahora es la fundación de Docker, de lo que es containers. Bien, isolación de red, bla, bla, bla. Claro, siempre dentro de una máquina. No esperemos que un namespace esté en varias máquinas, ¿no? O sea, siempre dentro del propio kernel, por decirlo así. Tiene sus propias interfaces, las puedo crear o no, como Docker. Direcciones, por supuesto, asignadas a las interfaces, rutas, etcétera, etcétera. Con etcétera me refiero a procesos también. Y esos son los procesos que corren en los containers, ¿no? Bien. Este es un poquito el porqué. Se hace un poquito para separación de dominio, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, esto puedo unir, que he visto Bridge y me saltó otro. Puedo unir la parte de namespaces con la parte física, la parte de mi host. Cuando digo host estoy hablando de o esta máquina, o una máquina virtual, o una máquina en Amazon, o un CoreOS, un Kubernetes Master, un Kubernetes Agente, un Mesos Agent, lo que sea, ¿no? Que corra Docker o que corra Linux. Bien. Entonces, ¿cómo? Creo que lo dije antes, pero lo voy a repetir. ¿Cómo me comunico con mi namespace? Pues muy fácil. Hago uno de estos patch code virtuales que se llaman VTH pairs, y uno lo dejo en el host y el otro lo tiro dentro del namespace. Entonces ya tengo comunicación. Impresionante. Y luego, por supuesto, puedo ejecutar procesos ahí dentro. Ajá, a que se ve más claro. Bien, esto está súper bueno. Creo que no tengo puntero aquí. Sí, tengo. Qué magia. Está todo inventado. Bueno, aquí, ¿qué tengo aquí? Pues un Linux kernel. No, eso es esencial. Luego tengo la parte de, vamos a decirle, namespace global, que es mi máquina al final, ¿no? Con todas las porquerías aquí, todo el ETH0, ETH1. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo esto, es un VTH pair, que es el primero que conté, ¿sí? Y esto es un namespace. Y adentro puedo tener cualquier cosa, lo que yo quiera, ¿vale? En este caso es URF1. URF es... no quiero entrar en conceptos que no voy a explicar, pero para los que me están siguiendo más y tal vez van mucho más allá, pues la URF es la VLAN de capa 3, ¿vale? O sea que en capa 2 se divide todo en VLANs muchas veces, pues URF es lo que es capa 3. Para eso es bastante útil esto. Bien. ¿Y qué más contaros de esto? Pues no mucho más. Esto sería, por ejemplo, un container, otro ahí. Un ejemplo. Estoy perdiendo. Uy. Ajá. Último concepto, creo. VXLAN. Bien. VXLAN. Qué bueno. ¿Por qué surgió VXLAN? ¿Y para qué se usa? Bueno, lo explico, aunque el Calico no lo use, porque otras soluciones sí que lo usan, ¿vale? ¿Por qué surgió? Bueno, surge porque cuando yo quiero hacer un VLAN, pues en algún momento, si tengo las redes, sabes que son switches con switches y todas las máquinas conectadas a los switches leaf, los switches de abajo, por ejemplo, ¿no? Pues al final hay dos problemas ahí. Para evitar spine tree se hace un tree, básicamente, y se desperdician muchos puertos, eso por un lado, ¿no? Porque es capa 2 es Ethernet y se desperdician muchos puertos a hacer este tipo de topología. Y el otro problema mucho más grave es que cuando tengo tantas máquinas, volvamos al inicio de todo cuando dije el problema exponencial de la complejidad. Tengo un server, mi server tiene 200 GB de RAM y no sé, 8000 CPU, da igual. Corre 90 máquinas virtuales. Cada máquina virtual va a correr, no sé,
50 containers. Pues esto es un descontrol, o sea, al final, ¿no? Para el pobre switch. Entonces, el VNID, si empiezo a separar, ya se me acaba. Son 4096 que soporta. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un protocolo que encapsula lo que es la capa 2 en capa 3. Capa 3 es routing, al final. Entonces, en IP, digamos, yo voy a empezar a transmitir mi capa 2 y más o menos soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el VNI, no sé, creo que no lo puse en ningún lado, VNI es lo que antes era el VLAN ID, pues ahora soporta, creo que 16 millones de direcciones en vez de 4096. Es un ejemplo. Entonces tiene muchísima más extensibilidad, flexibilidad con una red con VLANs, ¿no? Ahí un poquito la trama. Y no sé si me olvidó algo. Bueno, ya veremos. BGP, hemos llegado. Vamos bien. BGP es un protocolo WAN. Habréis estudiado en la universidad o donde sea con el resto de los protocolos WAN. ¿Para qué se usa? Pues los usan los providers en general para unir, vamos a decir, redes de un data center y otro, geográficamente separados o no, da un poquito igual. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es una de las piezas fundamentales de nuestra solución. Entra en la familia de protocolos EGP, ¿no? Que son es Exterior Gateway Protocol, que son protocolos de enrutamiento exterior, ¿no? Que tiene su contrapartida, bueno, su contrapartida no, pero que digamos que lo que maneja más que nada es la comunicación entre un grupo de máquinas que le podemos decir una red a otro grupo de máquinas que podemos decir otra red, ¿vale? Y cómo va a ser esa comunicación y tal. Bien, hay otra familia de protocolos que se llama IGP, que tal vez os sonará mucho más, como el OSPF o el RIP, que descansen más. Que hay gente que lo usa. Bien, ¿qué es SAS? No es un as que me saco de la manga, sino es el intercambio de rutas entre sistemas autónomos, Autonomous System. Entonces, esto después lo vamos a ver en un gráfico muy bonito, que yo tengo un grupo de máquinas y digo que estas máquinas son mi sistema autónomo 43 y estas máquinas son mi sistema autónomo 44 y luego ya las comunico por eBGP, ¿vale? Por BGP externo. Esta es la gran diferencia, por ejemplo. iBGP es dentro de un sistema autónomo cómo se comunican todos los servers y eBGP es cómo ese sistema autónomo se va a comunicar con otro server, ¿vale? Hay algo esencial que me estoy saltando. Si no escuchaste nada de lo que dije, no pasa nada. Esto sí que es importante. El BGP lo que hace es, si yo agrego una ruta en una máquina que está en una red BGP, esa ruta se va populando al resto de las máquinas. Entonces todas las máquinas saben llegar a mí y a lo que yo tengo detrás. Esto es un tema de routers, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un router con mi 10.0.0.0 para atrás. Pon la imagen. Vamos a explicar. Vale, y esto lo digo y después se va a fijar con una imagen. Entonces, luego tengo varios routers, ¿no? Que no saben cómo llegar a esa red. Pues yo les digo, la ruta para esa red soy yo. Y se lo empiezo a pasar a todo el mundo. Entonces, si alguien quiere llegar a esa red, va a venir para aquí. Se llama enrutamiento dinámico. Yo agrego una red detrás mío y enseguida todo el mundo sabe que para llegar a esa red tiene que pasar por mi router. ¿Vale? Bueno, es el protocolo de GP más usado por ISP. Bueno, es una chorrada. No tiene bucles porque tiene la parte del protocolo que lo lleva muy bien y que es, bueno, que por rutas y tal no pasa dos veces por el mismo sitio y ese tema creo que es más de protocolo. Y bueno, ¿qué más? Interautónomo y de passive. ¿Qué significa esto? Pues lo que acabo de explicar, que es entre sistemas autónomos, ¿no? Entre varios sistemas autónomos, dentro del sistema autónomo también, IBGP, interno y externo, ¿no? Y bueno, soporta IPv6 en BGP, que es multiprotocol BGP, ¿vale? Un poquito de teoría, no viene mal. Bien, más cosas. Voilà. Aquí es mucho más fácil. Bueno, esto es IBGP, como veréis, el Autonomous System 100, Autonomous System 200 y eso es BGP. Tan fácil como eso.
más cosas. Esto se complica un poco. La única complejidad que tiene, a ver, no me acuerdo si esto, sí, volvamos aquí, tema full mesh. Aquí hay un tema muy importante. Esto, aunque no me creáis porque son 3, significa que están en full mesh. ¿Qué significa un full mesh? Significa que entre todos mis componentes, en este caso routers, todos se hablan con todos. ¿Se entiende eso, no? O sea, que esto, full mesh, no sé cómo decirlo de otra forma, pero básicamente, si tengo 5, tampoco me voy a decir la fórmula, pero si tengo 5, este se va a hablar con los otros 4, este con los otros 4, este con los otros 4, entonces todos tienen que estar interconectados con todos, lo cual es un jaleo de tráfico muy grande. Entonces, esto sí que se usa, pero se usa para entornos pequeñitos, estoy hablando de menos de 50 routers, y esto, que es mucho más bonito, se utiliza para entornos mucho más grandes. ¿Por qué digo esto? Espera, vamos a volver un poquito para atrás. ¿Por qué estoy hablando de WAN? Es la gran pregunta. ¿Por qué estoy hablando de WAN? Pues, si vamos mucho más atrás, cuando yo empecé a hablar, he dicho que esto se está complicando mucho. Se está complicando tanto que yo puedo tomar mi propio orquestador de containers como si fuese la internet de hace mucho tiempo. Porque tiene tantas, pero tantas IPs, que al final yo necesito este tipo de tecnologías como para comunicarse entre, un ejemplo, host de nuestro entorno de containers. De hecho, para eso lo usamos. Bien, ¿qué es esto que apareció aquí nuevo? Para solventar el problema de que todos hablan con todos y que eso es un tráfico muy difícil de llevar y el tráfico muy alto genera también CPU alta, memoria alta y todo alto y no se puede, pues cuando hay más de 50, 60 routers se recomienda hacer este tipo de topologías. Esta topología es un elemento, que en este caso es un router, que actúa como root reflector, como lo pone ahí arriba, ¿vale? ¿Qué hace? Pues es un espejo de ruta, nada más. Entonces, este que es un elemento dice, yo he agregado esta subnet para atrás mío y esta es mi ruta. Y se la da a este. Y este ya se encarga de distribuirla a todo el mundo. Si aquí hay 50, pues este me le va a dar una a este, una a este, una a este, una a este. Y no tienen que estar todos hablando con todos constantemente. Bien, esto es dentro de los sistemas autónomos. En este caso el 65050 y ahí el 65100. Esto nosotros en general no lo usamos, que es meter un sistema autónomo dentro de otro. Pero esto sí, y esto sería un poquito cierto desbordamiento a otro sistema autónomo. Entonces, por RGP yo le paso todas las rutas de este sistema autónomo, de todo lo que está de este lado, básicamente. Bien. Bien. Hemos contado muchos problemas y hemos contado ladrillos como para tener la opción de solucionarlos. Ahora vamos a solucionarlos. Flannel. Flannel. Esta es una solución, para el que no ha escuchado, de networking de SDN para, bueno, para orquestación de containers, al final, ¿no? Se usa mucho en Kubernetes. Sí, se usa en Kubernetes. y es de CoreOS. Si alguien no ha escuchado hablar de CoreOS, pues CoreOS es un orquestador de containers que usa Fleet, por ejemplo, que es algo propio de CoreOS como empresa, y que lo que hace al principio de los tiempos, por ejemplo, competía con Kubernetes. Hoy por hoy no sé cómo está la cosa, pero creo que Kubernetes se puso a nitro y se fue para adelante. Pero bueno, CoreOS también tiene algo muy, muy bueno, que es etcd. Es una Key Value Store. ¿Qué es una Key Value Store? Creo que después lo vamos a ver un poco. Pero básicamente es una base de datos clave valor, que se dice, que es como Zookeeper, para que entendáis. Y esta solución de red utiliza como backend un etcd como otras, ¿vale? Bien, ¿qué hace esto para comunicar todos los hosts entre sí? Pues muy fácil. Bueno, no tan fácil, pero como se ve bastante ahí lo que se ven son pods. Aquí en Stratia no se usan pods, pero en Kubernetes y Mesos también, en Mesos 1.9 creo que ya lo soporta, se puede poner varios containers en un pod y eso comparte una tabla de enrutamiento, ¿sí? Entonces, cuando comparte una tabla de enrutamiento, por ejemplo, mi container, voy a explicar un poco qué es un pod. Mi container 1, que es el Nginx o Apache, mi web server, y mi container 2, que es mi base de datos, MySQL, MariaDB, Postgres, lo que quiera,
van a hablar por localhost, porque esto es una misma tabla, donde pone pod 1 y pod 2, bueno, por ahí, esto es una misma tabla. Entonces, mi container base de datos, por ejemplo, abre el 3306, el puerto 3306 en localhost, y el otro va a hablar con localhost 3306. Es muy bueno para juntar containers en pods, que son como servicios. Ahí se ve el Docker 0, lo que crea Flannel, en particular esta solución, es otro Flannel 0, y por VXLAN, que también lo expliqué antes, se va a otro host. Entonces, aquí se vuelve a traducir, y lo que hace es, aquí se nota que coge un /16, una subnet /16 para cada uno de los hosts, y ya está, y sabe para dónde ir. Entonces lo mete en el túnel, bueno, en el VXLAN, lo pasa al otro y se desencapsula y va al container. Muy bonito. Bien. Una subnet por host, como dije, la /16. Utilizo VXLAN, es orientado más que nada a Kubernetes y tiene encriptación, y luego tiene isolación por CIDR, que significa exactamente esto que está aquí. ¿Vale? Vamos a explicar un poco Weave. Hay otra solución de red para orquestadores que se llama WeaveNet, que es muy similar, como veréis. Bueno, y este tiene dos opciones. A ver, que no me la sé muy bien, pero ahí está. Sleep, que utiliza UDP channels, o sea, conecta todos los hosts por UDP, y FastDP, no sé, que utiliza lo de Wave que vimos antes, que es VXLAN entre todos los hosts. Después te crea un Wave Router y un Wave DNS, que no tengo muy claro, pero creo que son namespaces. No es la solución que tenemos, ahora vamos a decir por qué. Estas soluciones no nos valen o no nos gustan. Bien, y luego, ¿qué pasa? Bueno, utiliza el Gossip Protocol para descubrir servicios, es un protocolo ya bastante viejo, y que es Rumor Protocol también, y no me quiero meter más en protocolo. Y bueno, y se ejecuta en containers de Docker dentro de cada host. Bien, también tiene encriptación y es una aislación o aislamiento por CIDR. CIDR es, al final es una subnet, ¿vale? Toma. Qué bonito. Sin más, doy paso a un segundo presentador. Bueno, todo esto era para que un poco entendierais qué es lo que hay detrás de Calico, que es lo que os voy a introducir ahora, ¿vale? Estas son las necesidades que se nos planteaban a la hora de elegir una solución técnica para la segmentación de redes en el EOS. Uno era que tuviéramos una gestión de IPs para cada instancia desplegada en el EOS. Cuando nos referimos a instancia es un contenedor, y es contenedor, puede ser de Docker o de Mesos en nuestro caso. Que no tuviera una limitación de asignación de puertos, que es en el modo en el que estábamos funcionando hasta ahora, que levantamos en modo host y teníamos que ir a puertos asignados dinámicamente y perdíamos algo, los well-known ports, que siempre se han llamado, ¿no? De mi servicio siempre está en este puerto. Todos sabemos el puerto de MySQL o de MariaDB, que es el mismo, o Postgres, pues, o de un servidor web, que siempre está en el 80, ¿no? ¿Por qué tengo que cambiar esos puertos que ya conozco? Queríamos que se pudiera crear dinámicamente una topología de red, o sea, que yo pudiera, en el momento de instalar un clúster, definir una topología de red, pero que si mis necesidades cambiaban en algún momento de mi clúster, pudiera rehacer esa topología dinámicamente sin necesidad de tirar el clúster a la basura. Queríamos poder aplicar políticas de seguridad entre redes, o sea, qué redes pueden hablar con qué redes, o qué contenedores pueden hablar con qué contenedores. Que fuera fácil de administrar, que eso siempre es algo positivo, ¿verdad? Que no impactara en el rendimiento. Cuando nos referimos a rendimiento es a CPU, memoria, tráfico de red y que por supuesto fuera válido para todo el tipo de contenedor que tenemos en el EOS, que como os he dicho es Docker y Mesos. Con esas premisas elegimos Calico, porque cumplía todas estas expectativas,
y Calico nos permitía esa definición dinámica, tenía menos overhead de comunicaciones, como os ha explicado Santi. VXLAN lo que hace es encapsular los paquetes TCP en otro paquete TCP, incluso hasta 2 veces, con lo cual tus paquetes crecen o tu payload baja, y eso te mete un overhead. Las políticas de red tenían que ser aplicadas de manera automática y a poder ser que no tuvieras que tirar la solución o la aplicación o la instancia para que se aplicara esa política. Calico escala a millones de trabajos. Cuando me refiero a trabajos es una mala traducción de workload. Bueno, Calico es fácil de manejar con un conocimiento básico de networking, no tienes que ser un megamaster del WhatsApp para saber qué está pasando en tu red. Y funciona como se espera. En las soluciones que probamos, incluso a bajo nivel, nos pasaba que dejaban de funcionar las cosas, no sabíamos por qué dejaban de funcionar las cosas y era súper difícil de hacer el troubleshooting a la hora de ver el tráfico, qué estaba pasando con tu tráfico, por dónde iba, por dónde se estaba yendo, por qué no llegabas, por qué no volvías y demás, ¿no? Por eso elegimos, estas fueron las principales razones. Bueno, Calico, los componentes de la arquitectura de Calico son 5, Leo, Felix, que es una agente que corre en todas las máquinas de tu clúster, en todas las máquinas que corren instancias. En nuestra solución en el EOS, en los Mesos Masters, no hace falta que tengas instalado los agentes de Felix. Se encarga de aplicar las rutas correspondientes y gestionar el enrutamiento. Más que el enrutamiento, la configuración del demonio del enrutamiento y de aplicar las políticas. Las políticas se aplican basadas en el IP tables de la propia máquina. Por supuesto, un plugin para la tecnología de containerización que se utilice. Tenemos un plugin de CNI, que es el Container Network Interface de Mesos, y el Container Network Management de Docker. Luego tenemos BERT, que es un servicio encargado de... es el que establece la comunicación del protocolo de enrutamiento, en este caso es BGP. Entonces este es el demonio que está corriendo en cada uno de los agentes, intercambiándose las rutas con lo que ahora veremos, con quien considere, en una red mesh, como os ha explicado Santi, o en una red centralizada con reflectores de rutas. Y por último, un backend para mantener el estado de tu clúster y que todos tengan una sincronía de ese estado, pues de políticas y demás. Que en este caso, y Calico te obliga, aunque hemos visto que hay alguna cosita por ahí, te obliga a usar etcd, ya hay alguna migración a Consul y demás, pero bueno, el cariño de Consul está bajando en esta empresa. Bueno, ¿cuál es la arquitectura? Los internos de la arquitectura. Esto es un poco, por esta diapositiva es un poco por lo que os hemos explicado todo esto anterior, ¿no? Aquí vemos resumido los 25 minutos de teoría que nos acabamos de comer. Pero es súper necesario para entender esto, para cuando estemos manejando el clúster saber qué nos está pasando en el clúster. Básicamente lo que tenemos es que tenemos un root namespace con su propio router, que es el router de la máquina, ¿no? que tiene el kernel de Linux puede hacer como router, en el que se crean interfaces BED que nos unen con los namespaces. Bueno, la tecnología de los contenedores es tecnología de namespaces del kernel de Linux, y a todos los namespaces del kernel de Linux unidos lo han llamado contenedor, ¿vale? Por eso hablamos mucho de namespaces. En este caso es el de red, hay más, hay el de PID, el de user, hay varios. Lo que hace Calico es crearte una vez con el namespace, con tu contenedor, las llama Cali y un numerito, va increciendo y son reciclables. Y bueno, tenemos un router reflector que ahora lo explicamos un poco, pero básicamente lo que estamos haciendo es unir, estos serían como dos agentes de mesos. Entonces a través del router reflector lo que estamos diciendo es: oye, yo tengo este rango de red, tú tienes ese rango de red. Cómo funciona Calico es que tú creas un
instancias un pool de red, o sea, puedes decir, quiero una 172.16.00/16, que son no sé cuántas IPs que tienes disponibles para asignar. Entonces cada agente Félix se asigna un /26 por defecto. Entonces básicamente por BGP lo que le está diciendo a los demás nodos del clúster, les está diciendo, oye, este /26 es mío. Cuando tengáis un paquete que va a esta red, a un contenedor que tenga esta red, me lo mandáis a mí. Y yo ya se lo subiré a quien se lo tenga que subir. Lo que hace es que coge ese paquete, mira en su tabla a quién le asignó esa IP, porque Calico no lo he dicho, pero también tiene un módulo de gestión de IPs. A qué contenedor le asigné esa IP, y con este router del kernel se lo sube. No hay encapsulamiento ni nada, los paquetes van enrutados sin tocar. Nunca se modifica el paquete en vuelo, digamos, ¿no? En el vuelo del paquete. Es fácil de hacer traversatting con conocimientos básicos de red, porque con comandos conocidos por todos somos capaces de ver qué está pasando y qué es lo que tengo configurado en mi agente automáticamente. Por ejemplo, aquí estamos viendo la tabla de rutas del kernel, y lo que vemos aquí es que la 10.001/32, eso quiere decir, he instanciado un contenedor dentro, porque es un /32, que es una sola IP, la tengo yo. Y cuando aquí no se ve, pero si aquí tuviera un 16, aquí vería vía otra IP, que sería una IP de estas de TH0. ¿Vale? Entonces, si vemos que cogemos una captura o vemos el tráfico que vamos a una IP y queremos saber a qué host está yendo, basta con hacer un IP route en nuestra máquina y vamos a ver la tabla de rutas. Fácilmente decimos, mira, está yendo a la 10.002, que es el agente 16. Y nos vamos a ese agente y podemos ver que allí está nuestro contenedor destino, ¿no? Sencillo. Bueno, esto es IP routing, un poco cómo vuelan los paquetes en una red enrutada sin ser cambiados nunca, y que lo que haces en una red enrutada es que yo le mando el paquete cuando no sé a quién tengo que ir, a dónde tengo que ir, pero conozco la ruta de alguien que sí que sabe a quién tiene que ir. Es como un poco la dirección postal, ¿no? No sé si os acordáis de esto de cuando se estudia redes, pero es un poco la dirección postal de yo no sé a dónde va esto, pero sé que va a Madrid, ¿no? Pues yo no sé a dónde va esto, pero sé que va a esta red. Y me han dicho que esta red la tienes tú. Entonces te lo mando. Lo que hace el router es coger eso y dice, vale, esto tengo a alguien que tenga esta red, y se lo manda. Entonces el paquete nunca se toca, pero es un poco de Madrid, Pozuelo y Vía de las Dos Castillas, ¿no? El de Murcia no sabe dónde está Vía de las Dos Castillas, pero conoce que alguien le ha dicho que eso está en Madrid. Entonces se lo manda a Madrid, ¿no? El de Madrid no sabe dónde está Vía de las Castillas, pero sabe dónde está Pozuelo. Sabe que eso está en Pozuelo, entonces lo manda al sitio de Pozuelo y el cartero ya te lo trae a casa, ¿no? Pues esto es un poco esto que es lo que queríamos explicar. Bien, ¿cómo hemos montado todo esto aquí en Stratio? Pues tenemos abajo nuestros agentes privados y públicos, y arriba los masters de Leos. En rojo gordo está pintada la red física o virtual, que en este caso es virtual, porque estamos en máquinas virtuales, pero la red, digamos, donde están enganchadas las interfaces TH0, si tuviéramos en hierro serían las interfaces físicas. Hemos montado un router reflector en cada uno de los masters para deshacer el mesh. Calico por defecto se monta en modo mesh. Entonces hemos deshecho ese enjambre de conexiones BGP y lo hemos centralizado en los masters por dos problemas. Porque nos parecía, y Calico te lo dice, que si montas más de 50 nodos eso no va a funcionar. Y dos, porque necesitamos que los masters conozcan lo que hay dentro de los contenedores, porque hay veces que tienen que hablar con ellos. Un ejemplo claro es un scheduler de un framework de Mesos, o yo qué sé, Consul, o el single sign-on. Bueno, esto es un ejemplillo muy sencillo. Esto de aquí es el IP tables de la máquina, como os hemos explicado, el router del kernel de Linux de cada uno de los agentes, y básicamente este nodo azul podría hablar con este nodo azul porque este router conoce que donde está corriendo
ese contenedor. De una manera más lógica, al final, ¿no? Por eso se llama un SDN, porque al final lo que monta son redes lógicas por encima de esto, a base de políticas, de iptables y de la magia que te genera Calico. Esto es lo que se vería, ¿no? De una manera lógica, lo que verían los contenedores. Estas redes amarillas, verdes, rojas y demás. Aquí es algo que no he contado, que es la línea verde fuerte que hay a la derecha y la azul y la nube. Eso es algo que tenemos todavía que definir, sobre todo porque es algo muy dependiente del cliente donde vayamos a integrar. Porque hasta ahora lo que hemos visto y lo que veíamos con BGP es que yo me creaba un sistema autónomo. Esto es nuestro sistema autónomo. Y dentro de ese sistema autónomo nos estamos intercambiando de las rutas. ¿Qué pasa si queremos llegar a algo que está afuera? Pues vamos a poder llegar, porque al final vamos a tener nuestro gateway que nos va a llevar. Pero ese, cuando lleguemos al final, ese no sabe volver hacia nosotros. Entonces, esto está pintado así porque me dio por ahí, pero es algo que hay que definir. Puede ser que al final tengamos que montar un router que haga NATing, o tengamos que integrarnos con los routers del cliente al que vayamos y decirles, oye, yo me voy a quedar con este pool, públicalo en tus routers para que los clientes a los que yo vaya sepan volver a mí. Clientes o servidores, por ejemplo un HDFS, un OpenLDAP, etc. Entonces, esta es una integración que tendremos que hacer, aunque demos una solución general, tendremos que hacer cliente a cliente porque es muy personal de cada cliente. Entonces por eso tampoco le da mucha importancia, ¿no? Bien, esto es un poquito más de lo que ha explicado Santi. Vale, ¿qué pasa si queremos escalar nuestro clúster que tenemos en un OpenStack y queremos llevar, porque es Navidad, 50 nodos a Amazon? ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Cómo podríamos hacerlo y cuál es nuestra idea para a futuro? Todavía no lo tenemos hecho. Sería hacer una red encima, o sea, de router reflector, de manera que entre todos estuvieran por eBGP, ¿sí? ¿De hecho bien? Por eBGP se estuvieran transmitiendo las rutas de cada sistema autónomo, de mis 50 nodos de Azure, mis 50 nodos de AWS y mis 200 de mi OpenStack. Entonces, montando por eBGP, repartiéndonos esas rutas, cualquier contenedor sabría volar, o sea, sabría comunicarse con cualquier contenedor de toda esta maraña de IaaS que tuviera. Esto es, de momento, ciencia ficción, estamos en ello y esperemos llegar en algún momento. Una cosilla, no es tan sencillo. A ver, aquí se habla como de BGP y qué bonito que es, pero, por ejemplo, yo tendría que poner un túnel ingreso dentro de un túnel IPsec y hacer un full mesh, o ya empezar a hablar de MPLS con redes privadas. No es tan sencillo pasar todo esto a otra red por una red pública en medio. Bueno. Hombre, teóricamente sí, pero luego necesitas ancho de banda, ¿verdad? Bueno, y luego pones un router, y luego tienes que poner URRP porque lo quieres en HA, y luego lo quieres automatizar con Ansible, y luego... O sea, no. Vale, un poco de resumen, ¿no? Tenemos Felix, un plugin de Docker, etcd, y Bert, que es el demonio que controla BGP y que hace de router reflectors de BGP. Pero déjalas un poco más, ¿ves? Sí, ¿no? Lo explico 3 veces. ¿Sabes quién es, no? A ver. ¿El qué? Tira para atrás. Una. No, para adelante. Ah, sí. ¿Quién es? ¿Quién me dice quién es? San Ignacio. Ignusius. Bueno. etcd. ¿Qué contar de este pequeño? Pues, bueno, va de la mano de CoreOS y creo que también que Google aprieta aquí un poquito. Es bueno, ahora Kubernetes está implementando su propio clave de valor, pero ha sido el clave de valor de Kubernetes hasta ahora y aún lo sigue siendo en muchas ocasiones. Lo que hace es montar árboles, o sea, es una base de datos clave de valor jerárquica, me ha salido. Para hablar con él tiene una interfaz RPC y una interfaz REST API. Es customizable porque puedes plugar y es open source y clusterizable, que lo que implica es que puedo montar un clúster, o sea, puedo poner varios nodos entre ellos y tienen una sincronización automática, de manera que
si uno se va abajo, pues se mantienen trabajando, digamos. Nos da Service Discovery. La configuración también utiliza Service Discovery. Si tienes un DNS y pones la configuración en las resoluciones SRV dentro de tu DNS, se autoconfiguran los nodos. O sea, él hace una consulta SRV y se autoconfigura. Y tiene encriptación TLS, que lo hemos usado para securizar todas las conectividades de Felix con etcd. Usamos autenticación mutua, no tiene autorización, así que... Bueno, es de CoreOS, que es uno de CoreOS, yo creo que es de lo mejorcito que tiene, porque sus contenedores van ahí y bueno, Los contenedores son Rocket, no sé si alguno ha escuchado, en vez de Docker Rocket. Soportado en el Mesos, o eso dice. Bueno, y free as in freedom y no as a pizza. Open Standards, pues tenemos el Linux kernel y el forwarding de nivel 3 de routing. Hace el enforcement con impetables y demás, todo esto es OpenSUSE. Ver, que es un demonio OpenSUSE y está disponible, es bastante usado además, tiene soporte. Calico, Router Reflector, o sea, todo el stack que hemos instalado. Hemos tenido que tocar algunas cosas de configuración y demás, pero casi todo lo tenía resuelto Calico y lo único que hemos hecho es hacerles caso, bucear en su documentación, que va mejorando, pero lo único que hemos hecho es hacerles caso y pensar. Los plugins de Docker para permitir plugar estas soluciones de red, eso está muy bien. Docker además ha liberado su libnetwork y sus contenedores, el libc. Y bueno, la integración con la UI, que está pendiente. Primero había que integrar esto y ahora veremos a ver cómo gestionamos esto de una manera gráfica. Bueno, no os lo he contado, toda esta solución se maneja con el CLI de Docker para generar las redes, ahora lo vamos a ver, con el CLI de etcd para gestionar la configuración dentro del clave valor. Y bueno, y si te quieres meter muy en harina, pues te metes dentro del contenedor del Router Reflector o del Calico Node, y ver también tiene su propio CLI en donde puedes ver cómo está el estado de tus rutas y demás, ¿no? Aparte de verlos en el kernel de Linux, puedes verlo dentro del CLI y ver estadísticas y de todo. Vale. Configuración y manejo de todo esto. ¿Qué necesito para definir una SDN con Calico? Lo primero de todo es me creo un perfil, en este caso MyNetDocker, con el rol MyNetDocker. Una vez creado mi perfil, y bueno, no lo he puesto, se me ha olvidado, y una subred, un pool de redes. Docker con el CNM no te permite tener su propio CLI, o sea que tú tengas tu propio CLI, entonces es una red que tienes que generar con el CLI de Docker. Docker Network Create, con el driver de Calico, con el driver de gestión de red, de IPs de Calico, y asignándole esa subnet. Lo que le estás diciendo es, la subnet de esta red es este /16. Podría, si quieres, darle, o sea, el /16, digamos que este sería nuestro pool entero. El módulo de IPAM va como hemos hablado antes, que él se queda un /26, ¿no? Más pequeñito. Pues él solo va a dar IPs de ese /26, aunque tú pongas ahí un /8 o sea, pongas lo que pongas ahí, el módulo de IP solo va a dar las que él se ha quedado. Digamos que eso es para metadatos de Docker. Y bueno, y luego finalmente el nombre de la red, que tiene que ser el mismo que cuando has creado el perfil. Para crear una política, bueno, esto no se puede ejecutar porque esto es un YAML y claramente no está bien formado, pero si no, no me cabía, entonces lo he dejado todo en una línea. Para aplicar una política, pues, bueno, lo que podéis ver aquí es que estoy creando una política que se llama MyNetDocker, y bueno, tiene la primera regla. Lo que le estoy diciendo es que el selector coja MyNetDocker, o sea que esta política, la primera, aplica a la red MyNetDocker. Luego, el tráfico de entrada
lo permito al protocolo TCP desde la red 10.200.0/23 con destino el puerto del 1 al 64.000. Si veis aquí hay varias cosas que tienen para nosotros bastante valor, como son que puedo decidir la granularidad que me da es a nivel de red, de un CEDIR, a nivel de puertos y a nivel de SDN, o sea, a nivel de la red MyDockerNet o la red MySQL. O sea, tenemos 3 niveles de granularidad para crear políticas. Bueno, y lo demás son un poco más de... O sea, algo un poco más... Pues permitir el tráfico ICMP. O sea, tienes para elegir protocolo, TCP, UDP o ICMP. En el caso de ICMP le tienes que decir qué tipo de ICMP. El 8 es ping, pues le tienes que decir el entero del ICMP que permites. El nivel de protocolo, el nivel a nivel de red, a nivel de puerto o a nivel de SDN. Vale, ¿cómo lanzamos luego todo esto, no? Ya tenemos nuestras redes creadas, nuestros pools de redes creados, todos los nodos hablan con todos saben dónde están cada uno, y ahora queremos ir a Marathon y decir, yo quiero lanzar mi microservicio y quiero pertenecer a la red MyDockerNet que acabo de crear. Pues es tan sencillo como, este JSON sí que es válido, pero se lee un poco difícil, es tan sencillo como, esto es una PR que hizo Calico, de hecho, a Marathon para permitir esto. En la clave container del JSON de Marathon, decirle que container type Docker, en Docker le dices que vas a usar un tipo de red user, porque es definida por el usuario. Aquí tienes host, bridge o user, son los tres casos que puedes poner aquí. Y luego decirle que tu IP address en el network name mycaliconet. Con eso, Marathon va a lanzar una tarea en Mesos y la va a meter en la red de Calico. Y ya está, ya estás metido en la red, no tienes que hacer más nada. Si te has liado la manta a la cabeza y te has hecho un framework de Mesos, los que hayáis peleado con esto, sabéis que Mesos utiliza utiliza protobuf para definir todo esto. Pues dentro del Mesos proto hay un campo que es el tasinfo. Dentro de tasinfo hay un campo que es containerin.info. Dentro de docker.info, y aquí le dices el tipo de red que es user. Y dentro de containerin.info hay un campo que es network.info, que el tipo de red es mycaliconet. O sea, donde le dices la red. Bueno, todo esto está, por supuesto, cuando compilas el Mesos Proto y lo tienes en tu librería de Java, todo esto está accesible vía la API, con lo cual, sencillo de configurar. Y si lanzas un trabajo en Spark, pues conf Spark Mesos Network, nombre de la red, mycaliconet. Esto es un cambio que hemos hecho, que ha hecho Stratio dentro de Spark en su compilación para adaptar Spark a las redes tipo user en Mesos. Y de esa manera poder aislar los trabajos que lancemos, los executors de Spark, poder tener un aislamiento de a qué pueden y a qué no pueden acceder dentro de la red. Y bueno, por último, Santi os va a hacer una demo. Te vaya muy lejos. Uf, no sé si nos va a llegar la batería. Fueron a buscar un cargador. ¿Tienes que grabar? No. Subo por ahí. No, lo fue a buscar Kike. Ah, vale. Todo controlado. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el equipo de arquitectura y seguridad tenemos mucha mala suerte con las demos. Se nos pueden ganar hasta los vídeos. O sea que... Ajá. A ver. Qué bien que se ve. Bueno, aquí Santi está en un agente privado. Súbele un poco la... Ahí. Vamos. Ahí. Que no sé. Haz un hiperro ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un poco de todo. Sí. Estas 9 son las redes que instala Decos por defecto. Perdón. ¿Qué voy a hacer?
Este es un máster. Sí, para que veáis. Que bueno, es un poco parecido. Aquí vemos que por el protocolo ver todos los /26, nuestro clúster tiene 4 agentes. Pues espero que no me deje mal. 1, 2, 3 y 4, bien. Todos /26 cogidos del 172.16 y nosotros hemos instanciado el pool 00/16. Él por sí mismo ha ido cogiendo esos rangos. Chupas. ¿Os acordáis, no? Que BERT es la implementación del protocolo BGP que estuve contando muy al principio. ¿Vale? A ver, ¿qué vamos a mostrar? Este, ¿no? Sí. Ahí se ve, ¿no? Bien. Vamos a ver la parte de sí. Ajá. Este es de Calico Node. Vale, este es Félix, lo que estuvo contando Carlos. Lo que hace este básicamente es que todas las rutas que tengo por aquí y las redes que voy cogiendo, cuando le digo a Calico crea esta nueva IP pool o esta nueva red, lo que sea, y este nuevo container, después le digo a Docker o a Mesos o a quien sea que ese container tiene que estar en esta red, pues lo que hace es popular sus rutas a modo subnet a los root reflectors. En este caso, este es el root reflector, como se ve aquí. Son 2 containers, es muy sencillo. Un container para uno y un container para otro. Pero la topología es esta que estamos contando, que nosotros tenemos 3 masters. A ver, no sé si dibujarlo un poco para que se entienda. ¿Se ve aquí un poco? Nosotros tenemos 3 masters. Están clusterizados básicamente. Tengo un etcd también en cada uno. etcd donde va a guardar la configuración de Calico. Por eso es tan importante. Y luego tenemos los agentes. Y aquí vamos a tener los nodos de Félix y que son al final containers. Vamos a poner Calico, ¿no? Vale. Estos van a hablar con los root reflectors. Estos son Calico root reflectors. Vale, son todos, No le voy a poner RR de root reflector. Y entonces cuando este tiene una ruta, se la dice a un root reflector, se configuran los 3, estos sí que van en full mesh. Y luego cualquiera de ellos se la dice entonces un container que esté por aquí puede hablar con uno que esté por aquí. Ya sabe dónde está. Tan sencillo como es. Bien. Este es un container, este es un container, este todavía no. A ver, ¿qué va a hacer yo? Vamos a seguir. Nosotros aquí tenemos. Eso es. Aquí tengo que me he dejado. Esto. Bueno, lo voy a mostrar directamente. El Calico CTL es una utilidad de configuración, digamos, de Calico. Lo que necesita es el etcd, porque aquí estoy en uno de los agentes. Yo tengo el configurado que es el Calico CTL, ¿vale? Pero él se tiene que comunicar con el etcd. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le digo que se comunique? Pues muy fácil. Nosotros lo tenemos en un ficherito. Bueno, lo puse ahora para la demo. Y tenemos la configuración aquí. Tenemos los certificados, que son estos 3. Y luego, ¿quién es este? Es un servicio que apunta al clúster de etcds. Entonces lo que voy a hacer es un source directamente. Ay, se me ha quedado un poquito. Ahí está. ¿Cómo estamos? Ahora sí. Bien, y ya tengo las variables de entorno en mi shell, ¿no? Entonces ahora tranquilamente puedo hacer. Vale. Y Calico CTL es la utilidad que decía antes. Node status solamente me muestra la parte de BGP, como veis aquí, BGP, IPv4, IPv6 no tenemos. Y estos son los masters. Los masters que me van a hacer de root reflectors, que están en mesh, ¿vale?
¿Qué más? ¿Qué iba a hacer? Ah, vale. Para tener una configuración, yo aquí tengo una. Este es el YAML que estaba mostrando en una sola línea, Carlos. Y así es como se ve mucho más bonito y la verdad es que sí que se entiende. Cualquiera lo puede hacer, de hecho lo tienen que hacer todos los módulos. Así que, pero cualquiera lo puede hacer. Buena, Santi. Para que no os asustéis. Lo primero se divide en dos. El primero los puedo poner en YAMLs diferentes, pero yo lo puse en uno solo. El primero lo que hace es crear el perfil, como veis, kind profile, y el segundo lo que hace es crear la policy, kind policy. ¿Vale? El perfil tiene el mismo nombre demo que el selector de la policy, que también el de la policy, y esa va a ser mi red al final. Bien, nosotros aquí hemos puesto dos acciones. La de ingress, en ingress puse dos acciones, en egress dejé allow all, porque me da igual, básicamente, para esta demo. En ingress puse un allow de la red de los masters, simplemente para que veáis el fichero de configuración. Esto lo vamos a usar. Da 10.200.00 al por 443. Esta es la granularidad que decía Carlos antes. Y luego puse otro allow de la propia red demo, para que se hablen entre los containers de la misma red, en estos puertos, ¿no? Y luego, abajo de todo, vamos a poner, esto lo podéis hacer o no, pero nosotros sí lo vamos a hacer, de poner un deny a todo, como se deniega por defecto. Bueno, la voy a aplicar. ¿Cómo se aplica? Pues con calicosctl. Ahí está. Menos A. Espera, no me está. Calicosctl. Apply menos F. Hostia. Menos F. Demo. ¿Qué? Junta el menos F. Gracias. ¡Tara! Tan difícil como eso, súper fácil de manejar. ¿Cómo podemos ver esto? Espera, ¿qué? Hostia, está haciendo cosas mal. Calicosctl. Vamos a hacer un get de la policy, de las policies que tengo por ahí. No me puedo ni equivocar aquí, ¿eh? Policy. Magia. Bien, aquí está la demo. Nosotros tenemos muchas pruebas, ahora estamos integrando Zookeeper y hicimos pruebas con Spark, que es lo que contaba antes, la compilación de Spark. Esta es la demo que acabo de crear. Y luego podemos poner los profiles. Ahí está. También demo como profile, que es, al final mi profile es la red de Docker, ¿vale? Y luego otras redes y tal. Lo que tenemos que hacer ahora es crear una red. Docker Network. Vamos a dar Docker Network ls, si quiere. Ajá. Te juro que le di ls. Para escribir. Bien, aquí están todas las redes de Calico. Y bueno, la red bridge es lo típico de Docker. Y la de demo no está, claro. Docker Network create. Bueno, yo voy a ir escribiendo menos driver Calico. Ajá. Driver y pam y vamos a usar una subnet que ya tenemos, que es la 172.16.00. Creo que es barra 16. Ahí está. Y le voy a poner demonet. Demo. Demo. Ahí va. Ahí me la he creado, ¿no? Entonces si yo hago así. Está genial. Yo voy a seguir escribiendo porque se queda en el buffer ahí en algún momento. Ahí va. Host. Vale. Ahí está demo, ¿vale? Como red de Docker ya, con todas las policies, y todo que le di de parte del calicosctl. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Pues un Docker Run, por ejemplo. Vamos a hacer un -t. Sí, vamos a hacer un rm de Engage por hacer algo. La net. ¿Eh? La net. La net.
vamos a hacer net demo image Alpine. Creo que con esto va y luego un sh. Vale. Este container, como veis, ha pillado una IP solo de la red que yo acabo de crear, bueno, sí, de la red que acabo de crear, del IP pool que se creó antes, estaba previamente creado, que es el 172.16.00/16. De eso, como decía Carlos, este host, que es el host 1, ha pillado un /26, ha pillado el 172.16.14.0/26, y evidentemente todos los contenedores que crea aquí me los va a crear dentro de esa subnet. Pero, ¿qué pasa? Cada uno le agrega un /32, cosa que es muy bueno para la parte de networking. ¿Y qué iba a hacer con esto? Entonces, hay una limitación de 62 contenedores en cada máquina, que es lo que te da el /30 y... Lo puedes configurar. /26. No, después coge otro. Ah, ¿se puede cambiar? No, después coge otro. Ah, después coge otro Claro. segmento. Yo lo que tengo en realidad es una /16. Va cogiéndose. Vale, bien, Lo- para tener menos rutas, ¿no? Y luego tenerlo más repartido. Perfecto. Lo que tengo yo es una /16 al final. Vale, vale. Y yo cojo de ahí, de hecho estamos cogiendo para todas esas redes, que entonces como lo... O sea, que a cada no sé si- anfitrión asignaba un /26 y punto. Eso ¿no? es. Vaya, No, él va todos los conoce casos. todos los Si no, sería muy poquito. Claro, por eso me parecía. Y... no sé qué quieres por aquí. con un server. Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo... KP. vale. Aquí en el 80. Con SP. Ah, Bueno, se queda. se queda pero no. Está muy bien, está muy bien. Perdón, pero va un poquito lento. Vale. Ahora sí, esto es una utilidad, no sé si lo conocéis, Netcat. Es la navaja suiza del networking, no dicho por mí. Sale hasta en Matrix. ¿Qué más? Vamos a hacer esto. Y vamos a conectar a otro. No me hizo este. Sí. Genial. ¿Qué te pasa? No sé. Vale, este de aquí. Vamos, no tengo control R. Sí, ahí está. Vamos a coger este. ¿Cómo es esto? Agent 1, ¿no? No, 5, 6. 5. ¿Debería funcionar ahí? Pues que- lo grande. Por supuesto. Para Cristian lo vamos a poner un poco más grande. Lo que quiero mostrar básicamente es esto. Ahí está. Ahí está la demo. ¿Vale? Este es otro agente. Ese sería este. Básicamente, yo levanto un container aquí y ahora voy a levantar otro aquí. Docker run, -ti. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho y es que el demonio de Docker lo hemos enganchado al etcd también y es por eso que solo dando de alta la red en un agente todos los demás lo ven. Es un requerimiento también de Calico, enganchar Docker para mantener el estado en el etcd. Aquí hemos encontrado algún bug y es que si reinicias el demonio de Docker con los contenedores vivos, Docker no los borra en el backend. Entonces, si tenías un nombre estático, nunca más vas a poder crearlo, a no ser que vayas al backend directamente, el clave valor, vayas a etcd y te vayas al path donde está ese contenedor y lo borres. Es un bug de Docker y lo tienen ahí, no lo resuelven y... Bueno, normalmente tenemos suerte, no nos aplica mucho, pero porque Mesos va creando los contenedores de manera dinámica y les da un Mesos y un string, un hash, básicamente. Con lo cual eso no nos aplica mucho, pero que si os pasa, estáis jugando en casa y os pasa, que sepáis que es por eso. Pero nos ha pasado reiniciar el demonio con los contenedores vivos y yo les doy nombres para acceder a ellos más fácilmente y te quedas, no sabes qué está pasando porque haces un Docker PS y el contenedor no existe. Y lo intentas borrar y el contenedor dice, el demonio de Docker te dice que ese contenedor no existe, que no sabe de lo que le estás hablando. Y a nivel de DNS o Service Discovery, ¿se pueden seguir utilizando lo mismo en las Sí. DNS? Sí, lo que hemos aprendido es que
bueno, Docker tiene dos maneras de resolverte el tema de la resolución. Una es subirte el etc resolve conf de tu host, y otra es que él tiene un propio servidor de DNS. Nos ha pasado, y no sabemos por qué, que nos ha aplicado una u otra manera indistintamente, y en su documentación dicen que, o sea, tú lees su documentación acerca del DNS y te dicen que usan las dos maneras y no te dicen cuándo usan cuál. Entonces, pues eso, básicamente o nos sube el resolconf, que nos está subiendo Spartan en el resolconf porque es el que tiene el host, o no, en el resolconf, aquí no sé cómo estará, vas a ver que tienes 127.0.0.11 y ese es el servidor DNS que monta el demonio de Docker por debajo, que hace relay a los que tengas configurados en el host. Entonces, si tú sigues usando Spartan, pues vas a seguir usando Spartan. Si usas uno global de la compañía, pues el global de la compañía. ¿Y se integra un Marathon LB? Calico. Sí, pero Calico en su documentación tiene un apartado para mesos y te dicen que ellos no te recomiendan que metas a Marathon LB dentro de una red de Calico, porque eso implica NAT, hacer NAT en el host donde que se le tiene que subir, porque al final te tienes que natear, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque tú vas a meter la IP pública de tu agente público en el DNS, ¿no? Para que te accedan al Marathon LB. No sé si me estoy explicando. Y entonces, pues esa IP pública la tienes que convertir en la IP privada del contenedor donde está corriendo Marathon LB. Entonces te dicen, mira, no hagas esto porque sí que vas a poder llegar, o sea, Marathon LB, el contenedor en modo host sí que va a poder llegar a todos los demás contenedores. Créate políticas si no quieres que lleguen o quieres que llegue a la hora de balancear el tráfico. Es por eso, para ahorrarte un nateo ahí que ellos ven innecesario. Nosotros lo hemos pensado y pues les vamos a hacer caso de momento. Si te lo dicen será por algo, porque son explícitos además. Entonces lo vamos a dejar así, pero no tienes ningún problema porque como tienes todas las rutas, el host tiene las rutas, pues sabe a dónde tiene que mandar el backend, ¿no? Y el front pues está escuchando Marathon LB directamente en el namespace del kernel, ¿no? O sea, digamos que él tiene el puerto 80 de esa máquina para él. Bueno, seguimos. Quería puntualizar un tema. Aquí ha cogido la 16.6, ¿vale? Que este es el otro host. Habéis visto que ya coge otra, la otra 16.14. De hecho, me apunté la IP aquí para tenerla. Lo que voy a hacer es esto. Creo que esto va a salir. Uy, ¿dónde estás? Ahí está. Conecta, porque están en la misma red y tal, y toda la misma política y eso. Bien, voy a cortar. Para el server, voy a salir de aquí. Vamos a editar esto. Así nomás, a pelo, puro y duro. Vamos a quitar esto en Ingress. Hacemos otro apply, está por aquí. ¿Qué hice ahora? Le quité toda la política, básicamente, la de Ingress. ¿Está bien? ¿Le has dejado el de 9? Sí. Bien. Perfecto. Vamos a copiar un poco esto. Tic. Acá, menos L, menos P. 80. Levanto de nuevo el servicio este al 80 y me voy al otro que está aquí. Bien, funcionó y todo. La primera demo que no funciona. Impresionante. Pero bueno, y otra cosa que quería decir, que me olvidé, es esto. Solo una puntualización muy tonta. Este es el PER, el VTH PER, del que yo hablaba en algún momento, que es como el patch core virtual. El arroba es que este es el otro extremo, que es el 849, en general son consecutivos, y este es el otro 848. Si yo me voy al host, voy a ver el 849. Aquí como le puse menos CRM y me voy al host, pues ya se elimina todo, entonces no tiene gracia. Pero creedme que es así. No sé. ¿Algo más? ¿Más? ¿Vamos ahí?
le valió. Clavado. Bueno, muchas gracias por venir y por comer la pizza. Sabéis que cualquier pregunta que tengáis, ahí está Carlos. El equipo de arquitectura, venís y lo hablamos. No pasa nada. Bueno, tenéis que venir obligatoriamente. Sí, es verdad. Ahora que ya sabéis las políticas, venís con ella puesta. No hay ¿Cómo se manera apaga de la crear luz? en los root de reflexión una especie de arquitectura, ¿verdad? Es ¿En todo- perdón? En el root de reflector de esos es todo full mesh, o sea, no hay manera de crear una especie de pirámide donde... Sí, o sea, Se era podría- la foto de si querías unir multiclusters, al final lo que haces es una pirámide. O sea, al principio, la red, tu red es la internet, ¿no? Ese es el top. Y lo que vas haciendo es unir, puedes elegir uno, pero por alta disponibilidad pones que todos los root de reflectors hablen con los otros del otro lado y sí que te va quedando una estructura jerárquica. Y esos root de reflector, por ejemplo, aprenden rutas y no van al nodo al siguiente, aprenderían rutas tipo OpenFlow y cosas así. Claro, o sea, el PGP es multi-hop, entonces al final, si vas metiendo AS en AS, ¿no, Santi? Lo que vas haciendo es transmitir las rutas, digamos, y vas diciendo, oye, yo tengo todas estas demás rutas. No le dices los routes que tienes por detrás, sino le vas diciendo, yo tengo todas las rutas agregadas a los demás. O sea, al final se te queda una pirámide, ¿no? Es que es el protocolo de internet. Sí, creo que la pregunta era si se podía no tener full mesh de root reflectors. Sí se puede, sin ningún problema. La arquitectura de GP puede ser, es muy flexible. De hecho, uno de los dibujos que mostré creo que tenía una arquitectura que no era full mesh los root reflectors. Había uno que era la salida para el próximo sistema autónomo. A mí lo que me queda muy claro es cómo se gestiona el reflector dentro de los máster. Entiendo que está corriendo siempre en el Es un activo. Docker, Sí, pero Sí. Es una unit. si solo hay uno Sí. que es el activo y si cae No, ese, ¿cómo no, dejarlo ver? en todos. Está corriendo en todos aunque estén en pasivo. Vale, esa es la No. pregunta. Todos son activos. Claro. O todos son activos. Eso. Es que, y por eso tiene que ser full mesh. Si tienes solo 3 y no son full mesh y se te cae uno, se te puede quedar... si se Depende cae de la en medio, topología tuya. Es se que te como ahí queda- solo lo has escrito en uno, me No, estoy- pero te hice los puntitos. Ah, vale, El reflejo, el reflejo. Estaba intentando entenderlo y no me cuadraba por ningún lado. Está en todos. Vale, vale. O sea, en los másters hemos puesto de Ahora 3D se y entiende, lo- ahora sí, mucho mucho mejor. y lo reflejo. No sé qué vamos a ¿Alguna duda más? Bueno, todo esto está con el Sible. No tengo Eso te iba a el... preguntar yo, ¿cómo se instala esto? ¿Es un añadido a posteriori o...? Sí. Sí, tenemos Los- roles. 3 roles tenemos. Los hemos puesto en roles de Ansible, uno por cada rol. Y bueno, tenemos un playbook, que si lo queréis, pues nos lo pedís. Las PRs las hacemos a nuestros compañeros de Leos y estará ahí en el repo de EOS Installer, ¿se llama? Estará ahí. Ese mismo. Nos podéis hacer comentarios, PR sobre las PRs, Q2 en PR. eso. Me encontré. No, Sentí que le regalar una botella de agua. yo lo tengo. ¿Más dudas? ¿Parece complicado? ¿No? Lo que decías de que Spartan entiende todo esto significa que tú pones una mesa de DNS y te sabe resolver a dónde está ese servicio. Sí. Y como la IP es solo tuya, ya el puerto pones el que te dé la gana, que nunca va a haber colisión. Esa, Vale. esa es una de las ventajas. Eso, ¿verdad? Sí. La seguridad. Bueno, ¿cómo evitar que alguien cree una aplicación en Marathon y coja la red que le dé la gana? Eso está en nuestro backlog del único developer que hay en el equipo. y bueno, queremos sobreescribir el autorizador de mesos para en el tasinfo meter o sea, que lea, el autorizador lea el tasinfo y con los propios ACLs del runtask meterle ahí el campo red para que no te puedas meter o sea, basado en tu principal y tal, te metes ahí. Con respecto a Marathon, no tenemos una premisa de momento que tenemos que resolver porque cada vez se nos va haciendo la bola más grande y es que confiamos en el usuario de administrador porque está logado en el admin router.
¿vale? O sea, nuestro gran problema siempre son nuestros amigos de Intelligence, que son esos chicos tan listos que les damos una shell dentro del clúster y entonces es donde más nos duele, ¿no? Pero entendemos que Marathon es una consola administrativa que está logada pues, en el sign-on. Tenemos ya solucionado el acceso, capar el acceso libre a Marathon, con lo cual si estás logado confiamos en ti. De hecho es una de las premisas también para algo que veremos más adelante, que es lo de la autenticación dinámica en el Vault y demás. Entonces confiamos en el usuario administrador que va a asignar los contenedores a la red, porque a ese nivel de Marathon todavía no somos capaces de llegar. A Meso sí, y creo que de momento nos vamos. No puedo mostrar el etcd-ctl porque creo que no lo tengo por ningún lado, pero hay una utilidad exactamente igual que el Calico CTL. En este caso, bueno, es muy fácil, ponemos apply-f y el YAML. Pero hay otro que es etcd-ctl que hace consultas directas, no sé dónde lo tenemos, la verdad, en el master y tal, a la base de datos, a la key value, ¿vale? Y ahí se ve todo el árbol perfectamente con todas las políticas de Calico. Y eso sí que va por TLS. Sí, en la GUI lo que tenemos pensado pues es escribir directamente ahí, sin clics ni nada. Escribiremos con el modelo de datos que ellos esperan y ya hemos probado de hecho alguna vez. Y la GUI, pues quien la haga, El etcd es una base de datos de configuraciones. diremos cómo es. Al final de configuraciones, se modifica el etcd, se modifican las redes, se modifican las redes, se modifica el etcd. Es la configuración exacta de lo que está pasando. Bueno, es verdad, hay algo que no hemos dicho y es que toda Calico, como usa etcd, usa conc como demonio de... O sea, instala conc como agente en cada uno de los contenedores y es el que le maneja los templates de las configuraciones que lee de etcd. Un poco para que nos suene más, es el console templates, es como un console template, pero para etcd y más backends. De hecho sirve para etcd, sirve para Zookeeper, sirve para console, o sea, tiene varios backends. Y las templates son Go templates, las templates que se utilizan. Son muy sencillitas, es muy parecido a Jinja, se suena más densible y demás, son todas muy parecidas. Quería mostrarlo, pero no puedo. Se quede. Y ya está. ¿Más dudas? Qué mal que va. Pues nada. A currar.